Hace un par de días terminé de leer Camino de servidumbre de Hayek, una obra que tuvo muchísimo impacto en el momento en el que se publicó, al menos en Inglaterra, y que posteriormente también tuvo un gran impacto en Estados Unidos, que de hecho se tuvo que hacer una versión especial sobre Camino de servidumbre para el público estadounidense. El autor de esta obra, Friedrich Hayek, es un gran exponente de lo que conocemos como la Escuela Austriaca de Economía, y personalmente yo considero que es un autor bastante importante, un pensador muy influyente, con ideas realmente buenas, y que al menos en su obra dio bastantes estamentos y plasmó muchas cosas que, si bien en aquel momento se veían muy claras y muy palpables, 80 años después de publicado su libro, también pueden seguir siendo aplicables hoy en día. Es por eso que, a modo de un resumen bastante rápido, voy a estar hablando acerca de los capítulos que abarca esta obra, Camino de servidumbre. En el capítulo 1, titulado El camino abandonado, Hayek habla acerca de cómo los principios en los que se fundaron muchísimas sociedades occidentales, en el que hace hincapié acerca de la libertad, fueron poco a poco siendo sustituidas, olvidadas y vistas como una cosa de desprecio por las nuevas ideas socialistas que estaban surgiendo en aquel momento. Y este proceso, por lo que él comenta, vino de muchísimos años para 1944. Él comenta que fue aproximadamente cerca de unos 100 años que se venían gestando este tipo de ideas antiliberales, y que de las cuales muchas personas de la sociedad de aquel momento se separaron totalmente. Él también habla acerca de cómo la gente ignora, una vez viviendo en el progreso que ha traído todo este pensamiento liberal, ignora todo eso, ignora de dónde vino todo eso, en base a qué tipo de ideas se fundamentaron y se crearon todas las comodidades de las cuales hoy disfrutamos, y por el contrario abrazan todas las ideas que son lo contrario a lo que construyó las bases de una civilización sana y próspera. Esto a grandes rasgos. También hace mención acerca de la individualidad, o mejor dicho, la tradición individualista, en la cual hace mucho hincapié el liberalismo, porque es en base al individualismo, entendiendo individualismo como el respeto hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de las demás personas, vistas como entes separados, ajenos de un colectivo, las cuales tienen sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propias aspiraciones, y se basa en el respeto de cada una de estas cuestiones para cada uno de nosotros. En el capítulo número 2, llamado La Gran Utopía, Hayek explica a grandes rasgos lo que el socialismo ha intentado de venderle a la población. Se ha visto en aquel momento, se vendió al socialismo como la evolución del liberalismo. Era una evolución, o lo que venía después del liberalismo. El socialismo se vendía como si fuese el supremo promotor de la libertad, de las libertades de los colectivos, porque recordemos que para los socialistas no existen los individuos, existen los colectivos, y para nada es así, es todo lo contrario. Los colectivos están formados en todo caso de individuos. Un colectivo no es un ente, no es un ente en sí, en todo caso sería una especie de abstracción. Este tipo de ente abstracto no puede ni sentir, ni pensar, ni razonar por sí mismo. Son los individuos los que conforman ese colectivo, los que pueden pensar, los que pueden sentir, los que pueden dar su opinión.
se hace también mención a que el colectivismo venía a desplazar al individualismo, precisamente por todo esto que estamos hablando. Asimismo, se nos recalca que el socialismo requiere de un régimen dictatorial, de un régimen autoritario para funcionar, porque en el nombre de todos nosotros, en el nombre de todo el colectivo, los gobernantes que se pongan a la cabeza, las personas, los dirigentes de estos movimientos socialistas podrán hablar en nombre de todos nosotros. El capítulo número 3, llamado Individualismo y Colectivismo, abarca sobre cómo a grandes rasgos la planificación impuesta por un Estado es perjudicial para toda la población. En realidad, cualquier tipo de planificación que venga por el Estado necesariamente tiene que ser perjudicial para toda la nación, para todo el pueblo. Pero Hayek hace especial hincapié en la planificación económica, porque retomando lo que decía también Adam Smith, lo que pensaba este pensador, válgase la redundancia, era que si un gobernante entraba a planificar el terreno económico, necesariamente tenía que implementar métodos tiránicos y dictatoriales e incluso autoritarios para sostenerse. También Hayek hace especial mención a que la competencia es totalmente importante, es imprescindible para que de esta manera las necesidades de una población puedan resolverse de un modo más eficaz, de un modo más barato, de un modo más innovador inclusive, esto sin que el Estado tenga que intervenir para ello. Bueno, a grandes rasgos de esto habla, más que nada. Un punto más a añadir a este capítulo es que Hayek hace especial mención a que la planificación no es mala por sí misma, porque todos como individuos también planificamos. Nosotros planificamos sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias decisiones y acciones, sin que ningún tercero venga a planificar por nosotros. Hayek lo que menciona es que la planificación, si procede del Estado, es entonces autoritaria, porque siguiendo este mismo patrón, esta misma regla, el Estado estaría planificando para nosotros, para nuestras vidas, estaría planificando según lo que los gobernantes en turno crean que es mejor para nosotros, nos lo impondrán. El capítulo número 4, llamado La inevitabilidad de la planificación, abarca temas como que desde el marxismo, el pensamiento marxista cree que es inevitable que exista un ente superior que planifique nuestras vidas. Y hay muchas personas que desean que suceda eso. Pero lo que quizás no tomen en consideración es que si alguien más planifica por nosotros, perdemos individualidad, perdemos independencia, perdemos libertad también. Los mercados regidos por la competencia son más benéficos que aquellos que son regidos únicamente por monopolios u oligopolios. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que es el Estado principalmente quien ayuda a fortalecer los monopolios, precisamente para obtener un mayor control sobre la población y de la misma manera detonar o extraer mayores rentas de la ciudadanía, porque es gracias a él, a su ordenanza, a su permiso, que los dueños de tales monopolios están ahí por lo mismo. El Estado crea monopolios a base de políticas económicas, o a base de licencias, o a base de restricciones, a base de regulaciones, a base de aranceles, de impuestos y demás medidas que pueda aplicar para fomentar el monopolio en algún u otro campo que él considere pertinente en aquel momento.
La razón por la que la descentralización es muy importante es porque también, como comentaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, ningún gobernante, ningún ente superior que se crea capaz de saber la mejor manera en que las personas podrían invertir o dirigir sus capitales tendrá los conocimientos necesarios para saber a ciencia cierta que esos son los lugares, si así lo decide él, que serán más benéficos para todos. Es decir, yo como individuo sé cuáles son mis restricciones, sé cuáles son mis ventajas, mis posibilidades, y así como yo las sé, tú que me estás escuchando también las sabe. No tiene por qué venir ninguna otra persona con la que jamás en mi vida he hablado directamente a decirme hacia dónde tengo que mandar mis posibilidades, mis ventajas, mi capital, mi energía, hacia dónde dirigirlo, porque él no sabe lo que me conviene más de lo que yo lo sé. De la misma manera, hace mención también que el sistema de precios es bastante crucial, porque los precios son información al fin y al cabo sobre la cantidad que hay sobre algún tipo de producto. Nos habla sobre si hay escasez o abundancia de algo, nos dice qué tanto o qué tan poco costó producirlo, cosas por el estilo. Los precios son bastante importantes en un sistema de libre mercado. Sin embargo, en un sistema de planificación, los precios estarían prácticamente trucados o no brindarían la información precisa, la información real, como podría serlo de otra manera. Es por eso que en la Unión Soviética los precios no tuvieron bastante éxito durante muchísimo tiempo. Por lo mismo. El capítulo 5, planificación y democracia, va de lo siguiente. Pero antes recordemos que Hayek escribió este libro prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial, en el que las ideas del nazismo eran el tema de moda en aquel entonces. Así que podemos decir también lo siguiente. Los rasgos comunes a todos los sistemas colectivistas pueden describirse como la organización deliberada de los esfuerzos de la sociedad en pro de un objetivo social determinado. ¿Esto de qué manera se puede interpretar? Bueno, que todos esos movimientos socialistas, fascistas, comunistas, en el que se habla de un grupo, de todos los individuos como si fuesen un solo ente, muchas veces pueden tomar decisiones que no beneficien ni siquiera a la mayoría, simplemente porque ellos creen que tienen la capacidad suficiente para decidir realmente qué es lo correcto para toda una nación. Y eso es bastante peligroso, sin mencionar que es ignorante, por supuesto. Asimismo, voy a leer otro apunte que tengo aquí. Las diferentes clases de colectivismo, como el comunismo, el fascismo, difieren del liberalismo y el individualismo. Buscan concentrar y dirigir los esfuerzos de la sociedad a un fin unitario y desconocen esferas autónomas donde los fines del individuo son supremos. Esto quiere decir, a grandes rasgos, muy prácticamente, que si tus ideas, tus objetivos no se acatan a lo que vendría siendo la orden del bien común dictado por estos gobernantes, entonces tú eres un egoísta, tus ideas no sirven, tus ideas no funcionan y tienes que acatarte a lo que diga la autoridad común por el bien común. El gobernante supremo lo que diga tienes que acatarte a ello y obedecerlo sin reprochar. De la misma manera, yo no soy muy partidario sobre el sistema demócrata, pero no expondré mis razones en este momento. Más bien, permítanme leer otro apunte que tengo aquí. Es la limitación del poder lo que impide a un Estado, a una democracia, ser arbitrario. Esto a grandes rasgos quiere decir que como se hace hoy en día,
la división del poder es importante, porque de tal manera, si solamente una persona tuviese todos los poderes absolutos que puede obtener en un estado, sería bastante perjudicial, sería tiránico. Iniciamos el capítulo 6, la planificación y el Estado de Derecho. Cito textualmente a Hayek. El Estado tiene que limitarse a establecer reglas aplicables a tipos generales de situaciones y tiene que conceder libertad a los individuos en todo lo que dependa de las circunstancias de tiempo y lugar, porque solo los individuos afectados en cada caso pueden conocer plenamente estas circunstancias y adaptar sus acciones a ellas. Muy a grandes rasgos. Que se le permita al individuo, que se le dé la libertad de accionar mediante sus recursos disponibles, dirigir esos recursos hacia donde él crea que es más benéfico para sí mismo. Porque recordemos, el Estado, en todo caso, si fuese autoritario, sería él quien tendría la última palabra de decir los recursos de esta zona o de esta persona o de tal ciudad o de tal grupo de individuos será llevado no hacia donde ellos quieren, sino hacia donde yo les digo que lo hagan. De la misma manera, hay una frase que me gusta mucho desde el primer momento en que la leí y de la cual comparto bastante, precisamente no lo puede decir mejor Hayek. Cuanto más planifica el Estado, más difícil se le hace al individuo planificar. Esto quiere decir que si alguien más decide por ti, si alguien más planifica por ti, entonces tú ya no vas a poder decidir por ti mismo, ni podrás planificar para ti mismo. Del mismo modo, provocar el mismo resultado para personas diferentes significa, por fuerza, tratarlas de manera diferente. Esto hace referencia a uno de los principios socialistas, que lo que busca es la igualdad absoluta para todos nosotros, y sabemos que la igualdad absoluta es un imposible, y por ende, tratar que todos obtengamos exactamente lo mismo, necesariamente tiene que hacer, como todos somos diferentes, tiene que ser que a cada uno se le va a obligar a obtener lo mismo por maneras diferentes. Porque, por ejemplo, una persona que, yo qué sé, no juega muy bien al fútbol, no juega muy bien como lo hace Cristiano, ¿de qué manera podemos alcanzar el mismo objetivo? ¿De qué manera puedo hacer que yo juegue tan bien como Ronaldo? Podemos hacer, por ejemplo, el chiste que se conoce mucho y el del que se basa esta situación, que es quebrarle la pierna a Ronaldo en todo caso, para que así estemos un poco más parejos, para que así el que está más arriba se nivele hacia mi situación, hacia mi nivel. Y así los dos prácticamente estaríamos jugando ahora igualmente. Obviamente esto es un disparate y no tendría por qué suceder así. Pero de la misma manera, en el ámbito económico se hace algo más o menos similar. El capítulo 7, que se llama Control económico y totalitarismo, nos habla precisamente acerca de cómo el gobernante totalitario actúa sobre la economía del país y la economía de las personas. Aquí tengo algunos apuntes. Nuestro afán para con el dinero se debe a que nos ofrece amplias posibilidades de elección para disfrutar los frutos de nuestros esfuerzos. El dinero no es un fin, sino un medio para alcanzar nuestros fines. Esto es totalmente cierto. Una pérdida económica puede afrontarse al renunciar a nuestras necesidades menos importantes. Es decir, si estamos pasando por una situación económica difícil, pues necesariamente tenemos que afrontar esa situación recortando algunos gastos que no sean muy necesarios. Incluso en el peor de los casos, tener que ahorrar o limitarnos para nuestro consumo como venimos haciéndolo naturalmente, al menos por un tiempo hasta que se regule, hasta que se componga nuestra situación. Sin embargo, la cuestión que plantea la planificación económica está en que si nosotros mismos podremos decidir la escala jerárquica de los valores y de las necesidades a las cuales nosotros mismos elegimos y nos acatamos, o
si nuestras necesidades más y menos importantes serán elegidas en todo caso por el planificador, precisamente porque él tiene el poder económico a su disposición. Esto corta totalmente la libertad de los individuos y ese es el tema principal de la obra realmente. Una autoridad que dirija todo el sistema económico sería el monopolista más poderoso y eso es verdad. Es decir, al controlar realmente tus medios de cambio, tus medios para adquirir ciertos fines, están decidiendo sobre toda tu vida, están decidiendo qué cosas puedes consumir y qué cosas no puedes consumir, tu escala de valores, si quieres sacrificar cierta cuestión para alcanzar algún tipo de objetivo a futuro o si no te lo permiten o cosas por el estilo. Este video se está alargando mucho, así que yo creo que voy a hacer dos partes para este libro. Dejaría esta primera parte hasta aquí y subiría la siguiente aparte en otro video. Gracias.